Y la verdad es que a veces Dios nos permite pasar por situaciones difíciles para que aprendamos a vivir por fe. Yo creo que ese es el propósito del Señor en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a la fe? ¿Realmente estamos viviendo por fe o nos estamos acostumbrando a ver para creer, ¿no? O sea, a tener cosas o a palpar para poder creer? ¿O realmente estamos poniendo nuestra confianza en Dios y en su palabra? ¿Cómo está su fe? Yo creo que hoy uno de los pasajes que leíamos era Romanos, ¿cierto? Romanos, que dice que para los que están en Cristo no hay ¿qué? Condenación. O sea, si usted está en Cristo, usted ya puede creer en su corazón que ya no está condenado. Ese es un principio de la vida cristiana. Se nos va olvidando en el tiempo, se nos va olvidando que eso es fundamental en nuestra vida, que si yo he puesto mi confianza en Cristo ya no soy condenado. Esa es la convicción del cristiano. Y cuánta falta nos hace volver realmente a esos pasajes bíblicos que nos ayudan a afianzar nuestra fe. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengamos la fe puesta en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, pues con esa misma fe podemos caminar el resto de nuestra vida. O sea, si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesús, pues debemos estar seguros en nuestro corazón que pues de alguna manera todo lo que nos corresponda vivir en este mundo, a través de cualquier circunstancia, pues nos va a permitir el Señor avanzar y seguir creciendo en la fe. Entonces, de eso se trata. Y bueno, como la idea es que usted y yo leamos Pedro, y también leamos los pasajes que tenemos ahí en nuestro devocional, y que hoy es el día ya 5, ¿no? Y vamos en nuestro día 5, y poco a poco nos vamos acercando al fin del mes, al fin del año, y día 5, pues yo creo que ya vamos avanzando. Cuando vamos a la Biblia encontramos unos pasajes en Primera de Pedro. Vamos a ir a tocar algunos pasajes de Primera de Pedro, ¿sí?, para enfocarnos en este tema de hoy que se llama caminar con Dios, porque estamos hablando de reinicio, cómo reiniciar nuestra vida, a través de este proceso de caminar con Dios a lo largo de nuestra vida. Cuando vamos al libro de Primera de Pedro, nos encontramos que el Señor les decía a ellos a través de su palabra que tuvieran un comportamiento digno como hijos de Dios, que tuvieran un comportamiento adecuado, que tuvieran un comportamiento realmente como hijos verdaderos de Dios, ¿cierto? Un comportamiento digno. Y ese comportamiento digno, pues dependía mucho de cómo ellos iban a vivir su vida. Si usted va a 1 de Pedro 3, capítulo 3, versículos 9 al 11, nos encontramos con un pasaje muy, muy chévere, ¿sí? No voy a tocar, estos pasajes ya los hemos leído atrás en 1 de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 11, perdón. ¿Cómo les decía el Señor a aquellos cristianos? Y los animaba y les decía esto, no devolviendo mal por mal, ¿cierto? O sea, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, ¿cierto? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué dice allí? Bendición, sabiendo que habían sido llamados para heredar bendición. Ese es un consejo que el Señor le daba a su pueblo y a su iglesia en ese tiempo. Miren, no devuelvan maldición por maldición, sino más bien bendigan, ¿cierto? Y yo me preguntaba, ¿cómo ellos podrían realmente caminar de esa manera cuando la situación que ellos vivían no era la mejor? ¿Cómo poder bendecir a aquellos que nos maldicen, ¿cierto? ¿Cómo poder realmente hacerle bien a aquellos que nos hacen daño? ¿Cómo hacerlo? Y creo que la respuesta que yo obtenía a través de esto es pues sencillamente por fe. O sea, si yo pongo mi confianza en el Señor y creo que lo que Dios me está llamando a decir es que
o hacer más bien, es que Él me capacita para poder hacerlo, es que así es como debo caminar. ¿Cómo caminar en un mundo tan complicado haciendo lo que la Biblia dice? Cuando es tan complicado, cuando es tan difícil. El Señor aquí nos está llamando a eso. Y el versículo 10 dice claramente, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Qué tremendos consejos, ¿no? O sea, el consejo del Señor es muy, muy, muy importante acá. Tranquilos. Bueno, no me puedo mover de aquí, parece. Entonces, tengo que quedar aquí quieto. Bueno, entonces dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice, refrene la lengua. Pero es que yo tengo que tener el contexto del asunto. O sea, ellos estaban viviendo momentos muy difíciles. Como ya hemos dicho acá, los estaban persiguiendo, los querían matar, los querían acabar, querían destruir a los cristianos, y estas personas estaban completamente en crisis existencial. Yo no me imagino la vida de ellos en ese momento. ¿Qué tanto pensarían ellos? ¿En qué tanto pensarían? Yo creo que algunos de ellos ya estaban pensando en que tarde que temprano los iban a matar, sencillamente. Y seguramente sus corazones, al estar bajo esa presión, sentían ganas de maldecir, ¿cierto? Sentían ganas de decir, bueno, es que ¿qué se han creído esas personas que nos persiguen, ¿no es cierto? Si nuestro Dios es tan poderoso y le servimos a Dios, y comenzaron de pronto a maldecir y en lugar de a bendecir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos bajo presión, lo que se nos ocurre muchas veces es maldecir. Y maldecir no es decir maldito sea, sino más bien comenzar a decir cosas que no están de acuerdo a la palabra. Cuando decimos cosas que no van de acuerdo a la fe, entonces comenzamos a maldecir. Entonces nosotros no maldecimos cuando estamos en situaciones tranquilas y cuando las cosas van bien, sino cuando estamos bajo presión. Y esa era la realidad de ellos. Por eso es que les dice, no hagan eso, no devuelvan maldición por maldición, sino que bendigan y refrenen la lengua. Refrenen la lengua, porque si ustedes comienzan a hablar y comienzan a expresar lo que sienten en su corazón, seguramente que las cosas no van a cambiar. Sencillamente le dice el Señor, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Y cómo hacer eso si los estaban persiguiendo? ¿Cómo buscar la paz si estaban viviendo una situación bien difícil? Esa es la realidad. Y creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros en este tiempo. Si estamos hablando de reiniciar nuestra vida, de reiniciar nuestra fe, creo que este es un punto muy importante, la fe. ¿Cuánta confianza tenemos en la palabra de Dios? ¿Cómo podrían hacer esto? Pues sencillamente la única manera de poder hacer todo esto es caminar con Dios, o sea, caminar con Él. Es que es muy diferente a que Él camine con nosotros a que nosotros caminemos con Él. A veces nosotros hemos invertido el orden, y creo que el orden bíblico es que yo camine con Él, no que Él camine conmigo, porque es muy diferente. Cuando yo camino con Él es que yo me someto a Él, ¿cierto? A su palabra, a sus principios, a su verdad, y camino con Él. Pero cuando yo digo que Él camine conmigo es porque yo quiero que Él se someta a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a cómo yo quiero que la vida sea. Entonces generalmente uno está pidiéndole al Señor, camina conmigo, o sea, involúcrate en lo que yo hago. Y creo que cuando uno va a la Biblia es muy diferente, es yo me involucro en lo que Él está haciendo, ¿no es cierto? Yo camino en lo que Él está haciendo, quiero introducirme en el plan de Dios. Eso es caminar con Dios, es caminar de acuerdo a su palabra. Y creo que eso implica fe. La fe es realmente aprender a caminar con Dios, aprender a caminar y a seguir sus pisadas. Y cuando Pedro les escribe a ellos, les está hablando realmente de eso. Y luego en el versículo, en 1 de Pedro 1:8, cuando usted se regresa un poquito al capítulo 1 y versículo 8, el Señor les dice claramente a ellos, y es lo que a nosotros nos corresponde vivir en este tiempo, y le dice en 1 de Pedro 1:8, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. ¿Sí lo tienen ahí?
a quien sin haberle visto, ahí está, a quien sin haberle visto, ¿sí? A quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. O sea, aquel a quien no habían visto, pero sin embargo creían en él. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto a Dios? ¿Cierto que no? No, no lo hemos visto, pero creemos en él. Y creo que esta es una verdad para nosotros hoy. Sin haberle visto, creemos en él. Y la verdad es que sin haberle visto debemos amarle a él, aunque no lo veamos. Eso es caminar por fe. Cuando yo creo en un Dios que no lo veo y que no siento, pero creo que es verdad y que es real y que está de acuerdo a lo que dice la Biblia en cuanto a él. Entonces, todo lo que usted lee en Primera de Pedro sencillamente es cómo Dios le quiere ayudar a su pueblo a vivir en el mundo, aunque esté muy difícil, pero viva por fe y viva creyendo en un Dios que no ve, pero que cree en él, que él es real y que es verdadero, ¿verdad? Entonces me parece interesante cómo Pedro les plantea esta situación a los cristianos. Entonces, como les decía hace un momento, el asunto no es que él camine con nosotros, el asunto es que nosotros caminemos con él. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana está en ese orden. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, ¿cierto? Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y no es cierto, no se puede andar dos juntos si no estamos de acuerdo. O sea que yo me tengo que poner de acuerdo con Dios para poder andar con él. No es que él se ponga de acuerdo conmigo, ¿se acuerda? Hay muchas veces en que yo le quiero a veces forzar a que Dios se ponga de acuerdo conmigo. Y es que, Señor, tienes que bendecirme en esto, ¿verdad? Y es que, Señor, tú tienes que hacer esto conmigo. Como que Dios, amóldate a mí. No. La vida de fe es que yo me amoldo a él, me sujeto a él. Fe. Eso es caminar con Dios. Entonces la vida cristiana es un caminar continuo con Dios. Y si queremos reiniciar nuestra vida de fe, tenemos que volver a esos principios. Camine con Dios. Sujétese a él. Por eso el apóstol Pablo lo entendía claramente cuando decía en Gálatas, ¿se acuerdan? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya vivo es para él, me someto a él, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es muy importante. Ahora, en el mundo en el cual estamos viviendo, a veces nosotros comenzamos a vivir o comenzamos a querer caminar como el dicho, aquel dicho que dice que usted tiene que bailar al son que le toquen, ¿cierto? Al son que le toque usted debe bailar. Y la idea no es esa. Este mundo toca muchas melodías, y algunas agradables a la carne. Este mundo quiere que nosotros nos conformemos a este mundo. Y la idea es que usted no camine o no baile de acuerdo al son que le toque. Usted ya tiene un son, si lo hablamos en términos musicales, usted ya tiene un son, y es la palabra. La palabra es la melodía de Dios, la palabra de Dios es la verdad de Dios, y yo tengo que estar dispuesto a caminar de acuerdo a ese son que es la palabra. ¿Sí me hago entender? O sea, ese es el principio de nuestra vida de fe. Eso es base en nuestra vida, eso es crucial en nuestras vidas. Si nosotros no entendemos esto, seguramente no vamos a poder seguir adelante y reiniciar nuestra vida. Recuerden que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. El justo está llamado a vivir por fe. Aquel que ha sido justificado en Cristo está llamado a vivir por fe, aunque no vea lo que quiero ver, pero creo que Dios sigue siendo Dios y que Dios no se ha equivocado en el planteamiento que ha hecho en nuestras vidas. En el panorama que tengo, bajo las circunstancias que me ha correspondido vivir, yo debo entender en mi corazón, tener muy claro en mi corazón, que el Señor está en el control de todo. Entonces, el reinicio tiene que ver con volver a caminar con Dios. Y eso es lo que quiero que usted y yo entendamos hoy. Reiniciar nuestra vida es volver a caminar con Dios. Porque tal vez nos hemos ido olvidando de lo que significa caminar con Dios.
Y eso yo creo que es bueno repasarlo, meditarlo, volver a revisar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a cómo debe ser nuestra vida de fe? Caminar con Dios. Porque tal vez usted y yo en este momento no estemos caminando con Dios. Hay muchos cristianos que no están caminando con Dios, que están caminando de acuerdo a su propia voluntad, pero no caminan con Dios. Invitan de vez en cuando a Dios, ¿cierto? Le invitamos a Dios de vez en cuando, pero no quiero caminar con Dios. Y el propósito del reinicio de nuestra vida es que aprendamos a caminar con Dios. Bueno, ahora, quiero que vayamos a un pasaje en donde realmente la Biblia nos muestra acerca de cómo caminamos con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Y en estos 40 días que comenzamos el miércoles, hubo un pasaje que leímos, ¿se acuerdan? Que está en Hebreos. Hebreos, ¿se acuerda ese pasaje que tanto leemos nosotros? ¿Sí? En Hebreos 11, ¿se acuerdan? Vaya a la Biblia, Hebreos 11. Vamos a buscar Hebreos 11 en nuestras Biblias. Hebreos capítulo 11. Siempre leemos el versículo 6, ¿cierto? Nos gusta el versículo 6. Bueno, no nos gusta mucho, pero lo hemos leído. Sí, lo hemos leído. Pero creo que cuando leemos el versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que lo buscan. Eso lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se está diciendo a los hebreos, mire, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no cree en Él. O sea, no puedo agradar a Dios si realmente creo en Él y en su palabra. La vida que le agrada a Dios, una vida agradable a Dios, una vida de una persona que camine con Dios es una vida de fe. O sea, vivir la vida cristiana es vivir por fe. Realmente eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, yo quiero que revisemos por qué está el autor de Hebreos hablándole a los hebreos acerca de la fe y acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque un poquito más arriba, en el versículo 5, ¿cierto? Habla de un personaje, de un hombre que nos enseña realmente lo que significa caminar por fe, de lo que significa caminar en la fe. Por eso es que Hebreos 11:6 tiene sentido cuando yo leo el versículo 5. Ahora, ¿de quién está hablando este pasaje? Pues ¿de quién? De Enoc. Entonces ahí ya tiene sentido el pasaje, porque dicen, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, dice, ¿tuvo qué? Testimonio de haber agradado a Dios. Y allí entonces sí ya sigue el versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es que nos está hablando de una persona que agradó a Dios. Y esa persona que agradó a Dios, ¿quién es? Enoc. Y creo que hay que hablar de Enoc. Y creo que Enoc, aunque la Biblia no nos dice mucho acerca de Enoc, pero sí nos dice cosas acerca de cómo Enoc vivió por fe en su tiempo, y por eso la Biblia habla de Enoc como un hombre que agradó a Dios. Y yo sí creo que eso es muy importante que usted y yo lo revisemos. Entonces, no solamente debo leer el versículo 6, sino que debo leer el versículo 5, porque el versículo 5 me habla de Enoc. Ahora, ¿quién fue Enoc? ¿Quién fue ese Enoc? Ahora, la Biblia sí nos habla quién fue Enoc. Y para poder saber quién fue Enoc, tengo que irme a Génesis. Y entonces me voy a Génesis y encuentro quién fue Enoc, porque la Biblia acá en el libro de Hebreos me habla de Enoc, que uno que caminó con Dios y que el Señor se lo llevó, sin ver la muerte. Este Enoc no murió, sino que el Señor se lo llevó. Qué bendición, ¿cierto? Qué bendición. El Señor se lo llevó, se lo arrebató. No vio la muerte, qué
Qué maravilloso. ¿No le gustaría eso? Creo que sería de lo más maravilloso que podría pasarnos en la vida. Que no viésemos corrupción, o sea, no viésemos la muerte física, ¿no? Sino que el Señor nos llevara, como lo que esperamos en el rapto de la iglesia, ¿verdad? Que el Señor nos lleve. Así le pasó a Enoc. Ahora, veamos un poquito quién fue, ¿no? Y vamos a Génesis 5, ¿sí? Vamos a Génesis 5 y ahí nos encontramos con este personaje, ¿sí? Génesis capítulo 5, y en el capítulo 5 dice la palabra de Dios, si nos vamos al versículo 21. Versículo 21 en adelante. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea que Enoc fue el padre de Matusalén. El hombre que vivió mucho, demasiados años, Matusalén. Y observe lo que dice en el versículo 22, hablando de Enoc. Y caminó Enoc con Dios, ¿cierto? Caminó Enoc con Dios. O sea, allá ya nos está diciendo cómo caminaba Enoc. Caminó Enoc con Dios. Y dice, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y luego versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo muchos. Qué impresionante. Y a mí me llama la atención cómo la Biblia lo muestra Enoc, cómo habla de Enoc. Y cuenta cómo vivió Enoc y los años que vivió Enoc. 365 años. ¿Cierto? El año tiene 365 días, pero acá él no vivió 365 años, o sea que por cada día de un año él vivió un año, ¿cierto? O sea, así es como la relación, más o menos, esa es como la relación. Pero lo que llama la atención es cómo caminó Enoc. Podríamos decir que no fue el hombre que agradó a Dios porque caminó con él. Si la Biblia habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, hubo un hombre que sí agradó a Dios. Y que ese hombre que agradó a Dios, ¿quién fue? Enoc, en este caso, Enoc. O sea que sí se puede vivir una vida agradando a Dios, claro que sí, porque Enoc la vivió de esa manera. Vivió agradando a Dios, caminó con Él. O sea que vivió para Dios. No que Dios vivía para él, sino que Enoc vivía para Dios, que es muy diferente. Estoy llamado a caminar por fe. Una vida de fe es una vida que vive para agradar a Dios. Ese es el llamado de Dios para nosotros. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces nosotros nos salimos de esa visión de Dios y comenzamos a buscar a un Dios más bien que nos agrade a nosotros? Que Dios te agrade a ti. Y la idea no es esa, es que tú le agrades a Dios, en la manera en cómo vivimos, en la manera en que pensamos. Si queremos un reinicio en nuestras vidas espirituales, entonces el llamado de Dios para nosotros es que volvamos a caminar con Él. Porque tal vez usted en el tiempo, en los años que usted está viviendo como cristiano, tal vez 5, 10, no sé cuántos, cada uno de nosotros sabe desde qué momento nosotros vinimos a Cristo, cuántos años hemos caminado, pero haga la cuenta de cuántos años, de esos años que usted ya lleva como cristiano, usted ha caminado con Dios. O sencillamente, si usted evalúa su vida, tal vez usted llegue a la conclusión de que la mayor parte de los años usted ha estado tratando de que Dios camine con usted. Y no que usted camine con Dios. Y por eso es que hay muchas cosas que no funcionan en nuestras vidas, porque no conectamos con esa verdad de Dios. Pareciera ser que no conectamos con ese principio de Dios, de que yo camine con Él, de que yo me meta en su voluntad, ¿no es cierto? Ese es el propósito. Entonces, ¿qué podemos aprender de este personaje? Lo primero que yo creo plantearles a través de este texto, lo primero que yo debería de hacer y que usted y yo debemos hacer para reiniciar nuestra vida, hablando de la fe, hablando de caminar con Dios, lo primero es anhelar agradar a Dios.
Eso es lo primero que debería de existir en nuestro corazón. Hay un anhelo de agradar a Dios. Eso es como cuando usted está enamorado, ¿cierto? Cuando usted está enamorado, pero realmente enamorado, usted definitivamente lo que hace es tratar de agradar a aquella persona a la cual usted, ¿cierto? Pues se supone que ama, ¿cierto? O sea, vive para esa persona, se viste para esa persona, se arregla para esa persona, está pensando continuamente en esa persona porque es su vida. Esa persona se volvió la razón de su vida. Eso se llama estar enamorado, ¿cierto? O sea, usted ya hasta perdió la conciencia de sí mismo y comenzó más bien a pensar por la otra persona, para la otra persona. Claro está que cuando van pasando los años, usted después de muchos años dice, qué bruto yo, cómo vine a hacer esto, ¿no es cierto? Y cómo fui capaz de hacer tantas cosas por esta persona que ahora vive conmigo hace 25, 30 años, si no vale la pena, ¿cierto? Si no era lo que yo pensaba, si no era como yo me lo imaginaba, eso pasa. Pero usted lo hizo y lo hicimos. ¿Qué nos movió a hacer eso? Pues que estábamos enamorados, ¿cierto? ¿Verdad? Que estábamos llevados de la persona y estábamos dispuestos a hacer lo que sea por esa persona. Caminábamos con esa persona. Tratábamos, ¿no es cierto?, de estar más bien pensando en la otra persona. Entonces, anhelábamos de alguna manera agradar a esa persona. Ahora, planteemos esto en la parte espiritual y con nuestra relación con Dios. Lo mismo debería de existir, debería de suceder en nuestro corazón para con Dios. Lo mismo debería de suceder en su corazón, ¿verdad? Para con Dios. Si usted va al versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos, dice algo. Tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera. Yo quiero que lo leamos de la Nueva Traducción Viviente. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió a los cielos sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Sabe qué me llama la atención? La Biblia lo plantea, tuvo testimonio de que agradaba a Dios. Y en esta versión dice, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Ahora, yo quiero llevarlo a pensar de esta manera. Cuando la gente veía a Enoc, ¿cierto? Cuando la gente observaba la vida de Enoc sencillamente demostraba, ¿cierto?, que era una persona que vivía para agradar a Dios. ¿Sí me voy a entender? O sea, todo lo que él hacía, la forma en cómo él vivía, la forma en cómo él pensaba seguramente, la forma en cómo él hablaba, decía sencillamente que era un hombre que agradaba a Dios. ¿Sí me voy a entender? O sea, esa es la vida de testimonio, porque seguramente él tenía un anhelo grande de agradar a Dios y así vivía, porque cuando usted anhela algo, usted hace todo lo posible para que eso que usted anhela suceda, ¿cierto? Para que eso que usted desea suceda. Y cuando yo anhelo agradar a Dios y deseo en mi corazón agradar a Dios, entonces voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. Si mi anhelo es agradar a Dios, pues yo debo vivir de acuerdo a ese anhelo de mi corazón. La pregunta es que podríamos hacernos en este momento es, ¿qué anhela usted en este momento en su corazón? ¿Cierto? ¿Qué anhelo yo? ¿Qué deseo yo realmente en este punto de mi vida ciegamente? ¿Cuál es mi deseo hoy? ¿Cuáles son mis anhelos hoy? ¿Realmente el anhelo de tu corazón y el de mi corazón es el anhelo de agradar a Dios? Tal vez no. Tal vez sencillamente yo estoy viviendo una vida cristiana en donde no hay un anhelo realmente de agradar a Dios porque no es evidente hacia los demás que mi vida es agradable a Dios. Porque tal vez cuando los demás ven mi vida, ven tu vida, ven mi vida, no ven realmente en nosotros que hay una vida que está anhelando y agradando a Dios.
por la forma en que hablamos, por la forma en que vivimos, por la forma en que caminamos, ¿verdad? Por la forma en que nos comportamos, por la forma en que hacemos nuestra vida al interior de nuestra familia, fuera de nuestra familia, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en todo el contexto de nuestra vida. Cómo estoy viviendo yo dice mucho de cuáles son mis anhelos. ¿Sí me hago entender? Cómo vivo yo dice mucho cuál es mi anhelo, qué hay en mi corazón y qué es lo que anhelo. Cómo vivo yo realmente dice mucho si realmente yo estoy caminando con Dios o estoy caminando solo y pidiéndole a Dios que de vez en cuando camine conmigo, que es lo que muchos cristianos hacemos o hacen en este tiempo. O sea, podríamos decir que realmente cuando la gente veía a Enoc, porque dice la Biblia que tenía testimonio, ¿cierto?, de que andaba con Dios. Cuando la gente veía a Enoc, veía el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Eso es lo que veía en Enoc la gente. Por eso la gente decía, ese camina con Dios. ¿Cierto? Es que es lo mismo cuando usted ve a una persona haciendo cosas que no debe, haciendo cosas, diciendo cosas, usted dice, esa persona le falta a Cristo. ¿Sí o no? Cuando usted y yo vemos a una persona que su comportamiento, ¿verdad? Es un comportamiento de rebeldía, ¿cierto? Habla porque tiene resentimiento en su corazón y maldice y tantas cosas. Usted dice, a esa persona le falta a Cristo. Es obvio, dice, le falta a Jesús. Porque su testimonio es un testimonio de que pues, es una persona que está perdida, que está sin Cristo. Pero cuando usted y yo vemos a un cristiano que camina, o que tal vez algo de eso sigue en esa persona y por años está allí y no pasa nada con la persona, usted puede decir en su corazón, o esta persona no es cristiana o sencillamente está caminando en su propia voluntad y no está caminando en la voluntad de Dios. No camina con Dios. Camina, pero no camina con Dios. ¿A qué se debía esto? Y es que la vida pública de Enoc reflejaba lo que había en la vida íntima. ¿Sí me hago entender? O sea, tu vida pública es el resultado de tu vida íntima con Dios. La vida pública de cada uno de nosotros refleja nuestra vida íntima con Dios. Una persona que tiene intimidad con Dios se debe evidenciar y debe haber testimonio de que camina con Dios. Camina con Dios. Ese era Enoc. En el Salmo 73, 25 encontramos este pasaje que dice, y creo que Enoc seguramente vivía de esta manera y pensaba de esta manera como el salmista, porque el salmista aquí piensa de una manera que nosotros generalmente no pensamos. Salmo 73, 25. El Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué tremendo. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción, ¿quién es? Dios. Para siempre. ¿Qué tal esa declaración del salmista? Y creo que esta declaración del salmista tiene que ver mucho con Enoc, aunque no habla de Enoc, pero yo me imagino a un Enoc viviendo de esa manera. O sea, yo me imagino a un Enoc caminando de esa manera, como dice el salmista. Y creo que es bueno revisar este salmo. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, realmente no tengo a nadie más. Tú, ¿a quién tengo sino a ti? Mira, en el mundo en el cual vivimos fácilmente usted puede perderlo todo. En el mundo en el cual vivimos usted fácilmente puede perder cualquier cosa, por más segura que la tenga. Usted puede tener un trabajo hoy muy seguro, pero mañana lo pueden despedir. Seguro. Usted hoy puede gozar de una buena salud, pero el día de mañana le dan un diagnóstico que le dice, mira, usted está en graves problemas de salud. ¿Sí o no? Por eso el salmista creo que tiene razón en lo que él está diciendo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, yo tengo la confianza de que tú estás en el trono de gloria y que tú estás en el control de todo. Eso es lo que decía el salmista. Yo tengo esa confianza de que tú estás en el control. Pase lo que pase aquí en la tierra, porque luego dice, y fuera de ti, nada deseo en dónde.
en la tierra, ¿cierto? Porque como yo tengo un Dios que está en el trono, así es que está diciendo el pasaje, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Por eso es que aquí en la tierra solamente te deseo a ti. ¿Se da cuenta? O sea, esa relación creo que es bueno volver a revisarla en nuestras vidas. Cuando reiniciamos nuestra vida de fe, y si estamos hablando de un reinicio en nuestra vida de fe, debo revisar esto realmente en mi vida. Realmente usted y yo podríamos decir hoy en nuestro corazón, ¿a quién tengo yo en los cielos? Tengo claridad de que el que está en el control, el que está en el trono de gloria es el Señor. Tengo esa convicción en mi corazón, lo tengo claro en mi corazón. Y luego de lo que dice el salmista, para mí también es una verdad y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, mi mayor deseo aquí en la tierra eres tú. La pregunta entonces que debemos hacernos aquí es, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son mis deseos? Estamos a punto de terminar un año y de comenzar un año. Entonces generalmente uno dice, ¿qué desea para el próximo año? Bueno, escriba sus deseos. Pero dentro de esos deseos que usted quiere en su corazón, usted podría decir, mira, lo que yo más deseo en la tierra es conocer más a Cristo, es caminar más con Él, es conocer su carácter, es conocer su palabra. Realmente eso lo deseo en mi corazón. Ese es mi deseo realmente. O estoy deseando otra cosa, ay, mi deseo es irme en un crucero. No, y no es que esté mal, pero es que a veces la gente se embarca en todo eso, pero no sabe que su mayor deseo debería de ser Dios, Cristo y su palabra. Y no estamos hablando de que eso no sea posible y que de pronto usted no pueda tener, es cierto, pero eso no define su vida. Eso no define su eternidad. Y creo que a nosotros realmente en nuestra vida tenemos que estar pensando. De mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Entonces dice, mi carne, mi corazón a veces desfallecen, claro. ¿Usted no ha sentido desfallecer en algún momento? Sí, todos hemos sentido desfallecer, aún nosotros como pastores, como líderes, sentimos desfallecer por situaciones que pasan en la iglesia. Y uno siente como desfallecer, como que ya no quiere más, como que ya no quiere seguir, como que ya no quieres avanzar. Pero el salmista o el Señor en su palabra y dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Y yo creo que ahí está el punto en el cual nosotros debemos enfocarnos. Mas mi roca eres tú. No es lo demás, no es lo que mis ojos ven, Señor, eres tú, más la roca de mi salvación. Entonces, agradar a Dios es desearlo a Él, es desear su palabra, desear, es caminar, eso es agradar a Dios. Es que su palabra arda en nuestro corazón. Es que realmente Él y su palabra arda en nosotros. ¿Cómo está su corazón hoy en cuanto a la palabra de Dios? ¿Se acuerdan cuando unos discípulos iban camino a Emaús después de que Cristo había muerto? Y ellos se olvidaron de la resurrección y ellos iban camino a Emaús, ¿no es cierto?, decepcionados de la vida, porque eso les pasaba, iban camino decepcionados completamente de la vida, porque para ellos pues, todo había acabado, porque Cristo ya, su líder, su pastor, lo que sea, había muerto, para ellos se les acabó la vida, y es que ellos no pensaban más allá de la eternidad. Y el Señor había resucitado, y el Señor viene y camina con ellos, ¿cierto? Y el Señor va con ellos y les comienza a hablar las Escrituras. Les comienza, este pasaje habla de cómo Él les comienza a hablar de las Escrituras y se va. Y luego ellos dicen algo maravilloso. ¿Se acuerdan? Dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Sabe lo que les estaba pasando a ellos? Es que había dejado de arder su corazón ante la palabra, ante lo que el Señor les había dicho que iba a suceder. Iba a resucitar al tercer día. Y a ellos se les había olvidado. Pero eso no queda ahí para nosotros. Para nosotros hoy es una verdad también tan grande, es que ¿cómo está nuestro corazón ante la palabra? Cuando usted y yo escuchamos la palabra, leemos la palabra, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Arde nuestro corazón? ¿Arde mi corazón cuando yo voy a la Escritura y leo las Escrituras, vengo a la iglesia y escucho la palabra? Cuando yo estoy expuesto a la palabra, ¿cómo está mi corazón? ¿Arde o sigue duro como una roca?
¿O sigue inerte ante la palabra de Dios? ¿O me da lo mismo leer? ¿O no pasa nada con mi corazón? ¿Cómo está? Yo creo que lo que Dios quiere es que su corazón y el mío ardan. Por eso el salmista decía muchas veces, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Se acuerdan? Que esté yo en la casa de mi Padre todos los días, ¿cierto? Eso decía, una cosa he demandado y esta buscaré. O sea, para él no había otro anhelo en su corazón, y era estar ahí en la intimidad con Dios, escuchar su voz, su palabra, eso era lo más importante, y caminar con el Señor, porque de eso dependía su caminar. Tu caminar depende de cuánto tú y yo estamos expuestos a la palabra, creemos en su palabra y caminamos con Él, por su palabra. Pero tiene que arder en nuestro corazón esa palabra. ¿Cómo está tu corazón? El reinicio comienza realmente aquí, cuando usted, igual que Enoc, deseamos caminar con Él, porque anhelamos su palabra, porque arde nuestro corazón cuando leemos, oímos su palabra. Aquí comienza el reinicio de nuestra vida. Entonces, como resultado de ese anhelo, como resultado de ese deseo, como resultado de esa comunión con Él, entonces hay un testimonio, como dice la Biblia acerca de Enoc. Tenía testimonio de que caminaba con Dios. Eso es lo que debe pasar en nuestra vida. El segundo punto que usted debe anhelar si usted quiere caminar en la vida como caminar como un hijo de Dios, si usted quiere realmente caminar con Él, ¿sí? Es que debe anhelar una generación que agrade a Dios. No solamente yo debo agradar a Dios, sino que debo anhelar una generación que agrade a Dios. Y ahí sí debemos trabajar muchísimo, porque no solamente se trata de usted, se trata de nuestra generación, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de los hijos. ¿Cómo nos vemos nosotros realmente? ¿Cómo usted visualiza su generación? ¿Usted visualiza una generación agradando a Dios? Sus hijos y los hijos de sus hijos, agradando a Dios, caminando con Dios. Yo creo que si usted y yo no anhelamos eso, estamos equivocados en nuestra fe. O sea, realmente no estamos entendiendo lo que significa agradar a Dios. Lo demás puede lograrse. Lo demás usted puede conseguirlo, y tal vez nuestros hijos y sus hijos puedan lograr muchas cosas aquí en la tierra. Y las capacidades de nuestros hijos y de sus hijos son tan grandes que logran muchas cosas. Los jóvenes de hoy son, ¿cierto?, impetuosos, buscan, consiguen, ¿verdad?, logran muchas cosas, y está bien. Pero nosotros como padres no podemos creer que esa realmente es la vida que ellos deberían de vivir aquí en la tierra. Lo que nosotros deberíamos de anhelar es una generación que camine con Dios. No una generación que camine con el mundo, sino una generación que camine con Dios. ¿Cómo está realmente nuestro caminar? ¿Y cómo esperamos que nuestros hijos caminen en este mundo? ¿Con la corriente del mundo o caminando con Dios? Y eso es lo que le sucedió a Enoc. Si usted va al versículo 21 de Génesis 5, se encuentra nuevamente, vamos a leer esta porción para meditar un momento en esta porción. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea, a los 65 años Enoc estaba engendrando a Matusalén, ¿cierto? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. O sea, cuando yo veo esto en la palabra de Dios, ¿cómo lo presenta? La Biblia dice que 300 años caminó Enoc con Dios. O sea, eso es mucho tiempo. O sea, estamos hablando de un hombre que prácticamente toda su vida le dedicó a caminar con Dios. No era un año, ni 2 años, ni 3 años, toda su vida prácticamente. Desde que engendró a Matusalén, pareciera ser que engendra a Matusalén, ¿cierto? ¿Verdad? Y dice, hay que caminar con Dios.
Tener una generación implica demasiada responsabilidad como para que usted se dedique a otras cosas. Eso es lo que está diciendo usted. Usted se puede dedicar toda su vida a su trabajo, a su profesión, y está bien que usted se enfoque en esas cosas. Pero lo que sí vemos en la Biblia es que lo que realmente Dios quiere es que haya generaciones que caminen con Dios. Y creo que Enoc tenía claro en su corazón que por más logros que pudiese conseguir en la vida, había algo que él quería en su corazón y anhelaba, y era que sus generaciones caminen con Dios también. Por eso dice que él caminó con Dios todos esos años, ¿verdad? Y luego la palabra de Dios lo pone un poco más grande, ¿no es cierto? Y engendró hijos e hijas. O sea, en esos tiempos seguramente que tuvo hijos e hijas. ¿Y cuántos? Pues no sé, pero muchos. O sea, muchas generaciones. Hijos e hijas. Eso le demandaba a él caminar con Dios. Sencillamente porque él no quería que sus generaciones fueran generaciones que se perdieran, sino que también caminaran con Dios. Y esa es la responsabilidad que como cristianos debemos asumir nosotros en este tiempo, ¿verdad? Por eso luego dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, o sea, 365 años vivió Enoc y caminó pues Enoc con Dios, y vuelve y lo repite, caminó con Dios, caminó con Dios. A mí me llama la atención cómo lo repite, camine con Dios. ¿No será que Dios nos está diciendo algo a nosotros? Camina con Dios, por favor, camina con Dios. Este es el momento, reiniciemos nuestra vida volviendo a caminar con Dios. Yo estoy muy seguro de que Enoc decidió ser un buen ejemplo para sus generaciones. Yo creo que lo que Enoc tenía en su corazón y anhelaba era ser un buen ejemplo para sus generaciones. No importaba lo demás, pero si yo quiero es ser un buen ejemplo para mis generaciones. Caminar en la Biblia nos dice muchísimo, es identificarse con la persona. Si yo digo que camino con Dios, me debo identificar con Él. No que Él se identifique conmigo, sino yo me debo identificar con Él. Cuando una persona camina con el mundo es porque se identifica con el mundo. Pero cuando una persona camina con Dios es porque se identifica con Dios. Podríamos decir seguramente que Enoc sí era un amigo de Dios. Podríamos decir con certeza que era un amigo de Dios. Podríamos decir que en él sí se cumplía lo que dice la Biblia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo creo que Enoc sí estaba de acuerdo con Dios. Cuando Enoc está de acuerdo con Dios, entonces Dios está de acuerdo con él. Pero yo debo caminar de acuerdo con él. Esto le permitió tener una generación que también agradara a Dios. De verdad que aquí hay algo que debemos aprender. Hay un refrán que por ahí leemos, que por ahí escuchamos siempre: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es cierto, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es muy real. Y si estamos hablando de principios espirituales, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú me dices que andas con Dios, entonces eso se debe evidenciar. Si usted y yo decimos, mira, yo ando con Dios, pues que se vea, ¿cierto? Que se vea, o sea, que sea evidente, porque de lo contrario no estás andando con Él. Por eso el Salmo 1 es tan importante, usted y yo que lo hemos leído. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo que no anduvo en consejo de malos, anduvo en consejo de malos. Dice, no anduvo en consejo de malos, o sea, no caminaba en el consejo de los malos, o sea, no se identificaba con ellos, no caminaba con ellos. Bueno, no quería decir que no hablara con ellos, no, sino que no hiciera lo mismo que ellos hacían, ¿cierto? Ni estuvo en camino de pecadores. O sea que no caminaba con ellos en el sentido de que hacía lo mismo que los pecadores. Porque estamos en un mundo donde usted tiene relaciones con muchas personas, pero hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que yo debo hacer con esas personas? Y es compartirles y hablar de Jesús, y es que mi vida sea testimonio para ellos, para que ellos vengan a Cristo, y si no vienen a Cristo, pues mi testimonio ha dicho mucho y se ha predicado el Evangelio.
pero ellos tendrán que asumir su responsabilidad. Pero en cuanto a mi testimonio, debe ser siempre de dar testimonio de Cristo. Y luego el Salmo sigue diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. O sea que este hombre del Salmo 1, del cual habla la Biblia, es un hombre que camina con Dios. O sea que anda en el consejo de Dios. En su ley está su delicia y en ella medita de día y de noche. Si quiero una definición de lo que es caminar con Dios, debo ir al Salmo también 1 y me encuentro ahí con que caminar con Dios es: me deleito en la ley de Dios, de día y de noche, ¿cierto? Y luego el Salmo termina diciendo, entonces este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, yo lo que debo estar viendo allí es cómo el fruto, el resultado de una persona que camina con Dios será evidente. Y no solamente será evidente en él, sino que será evidente en sus generaciones. Por eso es tan importante orar por nuestras generaciones y dar testimonio de nuestra vida. Según con quién camines será el fruto de tu vida y de tus generaciones. Según con quién camines. Y quiero terminar con esto. Me parece interesante que la Biblia no se queda ahí. Si usted va a Génesis, capítulo 6, encuentra algo interesante. Bueno, podríamos leer, a ver, si usted está leyendo el versículo 24 del capítulo 5, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios, ¿no es cierto? Y luego sigue hablando de la descendencia. Vivió Matusalén 186 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y luego habla del hijo de él. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. O sea que ¿qué viene siendo Noé para Enoc? Tataranieto por allá, ¿no es cierto? Oiga, ya vamos en esa generación de Enoc. Ese Enoc que había decidido caminar con Dios, ¿cierto? Ese Enoc que había decidido caminar con Dios, que había dado testimonio, ahora lo estamos viendo en la Biblia y vemos que Noé es un tataranieto de él, ¿verdad? Noé. Pero ¿sabe cómo habla la Biblia de Noé? En el capítulo 6, versículo 9, dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿Y cómo dice ahí? Y con Dios caminó Noé. ¿No le parece interesante? Lo que estaba haciendo Enoc allá, ahora lo está haciendo Noé. Después de 3 o 4 generaciones más allá. Esto es, ¿pero por qué? Porque hubo un hombre que decidió en su corazón caminar con Dios. Esto no se da así solamente, porque usted sea cristiano y ya sucedió eso hacia el... No, es porque hay personas que deciden en su corazón caminar con Dios. Es que es el resultado de una vida de caminar con Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, vea lo que vea, pero mi llamado es ¿a qué? Caminar con Dios. Eso es una vida de fe. Entonces, tal vez usted en este punto de su vida ha dejado de caminar con Dios. O ya no lo hace como antes. Puede que sí. Yo le animo a que reinicie su vida y comience a caminar con Dios nuevamente. Si lo está haciendo muy bien, pero si no lo está haciendo, reinicie a caminar con Dios. Pidámosle a Dios juntos que nos dé un anhelo de querer caminar con Él.
que yo pueda desear en mi corazón. Quiero caminar contigo, Señor. Un deseo por estar con Él, por conocerle a través de su palabra. Que haya en mí ese deseo, en usted ese deseo. Ese es mi llamado. Anhelar, desear, caminar con Él.